USK, recuerden este nombre, en un año todos lo conocerán. Dos eventos muy importantes en el mundo. Un dron ruso entró accidentalmente en territorio de la OTAN. La pregunta es, ¿para qué? Y también los niños robados por el maravilloso líder de los monstruos morales de Moscú. También está, por ejemplo, la visita de Trump a China, pero de eso aún escucharán y también hablaremos. Por ahora considero que estos dos eventos son los más importantes de hoy. Por un momento volvamos a la historia. Hace muchos años los jesuitas decían, denos un niño hasta los 7 años y la persona en que se convertirá después será la que nosotros hagamos de él. Punto. Para siempre. Punto. Bueno, esa misma frase con variantes la repetían Lenin, Hitler, Mao Zedong, Pol Pot, Nietzsche, Uchevsky y hoy en día Vladimir Vladimirovich Putin. Todos los tiranos de la historia mundial, independientemente unos de otros, en diferentes continentes, en diferentes siglos, en diferentes idiomas, en diferentes religiones, llegaron a lo mismo. Y hoy, justo ahora, mientras ustedes están viendo mi video, lo que ellos descubrieron se está aplicando a sus nietos, a los míos también. A nuestros nietos, los suyos y los míos, nosotros, ni siquiera lo sospechábamos, o mejor dicho, no lo sospechábamos hasta hoy. Bueno, pero vamos a empezar con el artículo 5 del tratado entre los países de la OTAN. Pero primero, por favor, aprendan una palabra nueva, OSECA. ¿Por qué? El 8 de mayo de 2026 a las 8 de la mañana, en un campo de colza, o sea, la colza no tiene nada que ver, simplemente así pasó. Cerca de una aldea polaca llamada Osieka, cayó un aparato volador. Sin explosivos, pero con inscripciones en cirílico. A 20 kilómetros de la frontera de Polonia con la región de Kaliningrado de la Federación Rusa. Polonia lo dice en voz baja, la OTAN lo dice aún más bajo, los grandes medios internacionales no le dedicaron más de 3 párrafos, y ahora les voy a decir lo siguiente, este es posiblemente el evento más importante de esta semana en el mundo, más importante que la visita de Trump a Pekín, más importante que los bombardeos en Líbano, más importante que las pruebas de misiles. Bueno, del mismo Putin, naturalmente. ¿Por qué? Te lo contaré en un minuto, y al final del video te explicaré qué escenario ya se está desarrollando en este momento, y por qué hasta en el Sejm polaco tienen miedo de hablar de ello en voz alta. Sí, escuchen hasta el final, damas y caballeros, esto nos concierne a todos, incluyendo a quienes viven en Los Ángeles, Berlín, Tel Aviv, y piensan que la guerra en Europa está muy lejos. Para entender la magnitud hay que recordar, el 15 de noviembre de 2022 el pueblo de Przewodów, creo, sí, Duvdulodów, sureste de Polonia, 2 víctimas de un misil. El primer pensamiento en todas las capitales de la OTAN es un ataque ruso contra un miembro de la alianza. Bueno, Polonia puso en alerta a sus casas. Josep Borrell convocó una reunión de emergencia. Biden despertó a Zelensky. 3 horas. El mundo estuvo a 3 pasos, como quien dice, del artículo número 5. Luego se supo que el misil no era ruso, sino ucraniano, un fragmento de un S-300 que cayó al intentar interceptar. Todos respiraron aliviados desde entonces. Empezaron a ocurrir todo tipo de cosas pequeñas, restos de Shahed en Rumania, escombros en Letonia, incursiones accidentales, vuelos sobre Estonia, cazas rusos sobre el Báltico. Sin transpondedores, por cierto. Al principio, todo se atribuía a errores de navegación. Y luego llegó septiembre de 2025, aquí es donde está lo principal. En la noche del 9 al 10 de septiembre de 2020, en territorio de Polonia se encontraron, atención, alrededor de 20 drones de ataque rusos. Mira, se me viene a la cabeza el número 23. Puedo estar equivocado, no es un fragmento, no es uno que entró por accidente. Les digo, señores, esto es un enjambre. La OTAN envió cazas, los holandeses, polacos e italianos derribaron 4. Por primera vez en la historia de la alianza, los aviones de la OTAN dispararon contra objetivos reales sobre su propio territorio. Ni en ejercicios ni en Siria, sobre Polonia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, lo llamó un acto de guerra. El viceprimer ministro, Radoslav Sikorski, declaró que fue un ataque sin precedentes contra el territorio de Polonia y el territorio de la OTAN.
Polonia activó, el artículo 4 y no el 5 todavía del Tratado del Atlántico Norte. Este es el artículo de consultas que precede al artículo 5. Ellos discuten si considerarlo un ataque, si es necesario hacer algo y cosas así. Han pasado 5 días. 14 de septiembre, Rumania. Un Shahed 136 ruso en su espacio aéreo. 2 hasta 2 F-16 lo interceptan. En respuesta, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el 12 de septiembre anuncia la operación Eastern Sentry, que significa Centinela del Este. 2 F-16 en el cielo sobre Polonia de manera constante. La fragata danesa de defensa aérea en el Báltico, la francesa, ahí Rafale, la alemana, creo que Eurofighter, y también estaba el sistema antidrones estadounidense Merops con inteligencia artificial. En general, todo un jardín de flores. Durante todo el año 2025 hubo 18 violaciones confirmadas del espacio aéreo de la OTAN por parte de Rusia. Y ni una sola vez la OTAN entró en territorio ruso. O sea, o nosotros no cometemos errores o no provocamos. El aumento en comparación con 2024 fue del 200%, 3 veces más en un solo año. Y entonces llega mayo de 2026. Regresamos al campo con colza. El dron entra en el espacio aéreo polaco, cito al viceministro del Interior de Polonia, esto lo dijo Wiaczysław Szczepański, a alta velocidad, aterrizó prácticamente justo después de cruzar la frontera. Unas 20 millas o kilómetros, millas. Creo que sí, no hubo oportunidad de interceptarlo. Así lo dijo el señor Wiaczysław Szczepański. No hubo oportunidad de interceptarlo. Ni Shahed ni Geran, sino un dron con inscripciones en cirílico, de reconocimiento, correcto, sí, sin carga explosiva. La Fiscalía de la ciudad de Olsztyn abrió un caso. Cruce ilegal del espacio aéreo de Polonia desde la región de Kaliningrado. Y ahora, aquí está la diferencia clave que hay que entender. Todos los incidentes anteriores, ese de Przewodów y el de septiembre de 2025 en Rumania, fueron drones Shahed perdidos lanzados desde Rusia hacia Ucrania. Rusia siempre podía decir, nosotros estábamos apuntando a Kharkov pero el viento lo desvió. Pero esta es una historia completamente diferente. Este fue lanzado desde Kaliningrado, no hacia Ucrania, sino hacia Polonia. Eso no fue llevado por el viento, eso es un reconocimiento dirigido específicamente al territorio de la OTAN. ¿Qué tan rápido reaccionan? ¿Hasta dónde puede volar sin ser detectado? Y cosas así, ¿entienden? Ven la diferencia, ¿verdad? Eso no es un matiz, es simplemente el siguiente paso. Y lo curioso es que Polonia casi no habla de esto. Los periódicos locales lo mencionaron, pero no hay escándalo en el Sejm. Estonia, Lituania, hay comentarios. Se mencionó, pero casi nada. Bruselas, un par de líneas. El presidente de Polonia, Karl Nawrocki, ni una palabra. El primer ministro Tusk, de nuevo, ni una sola palabra. Como dice nuestro viejo dicho infantil, se quedó completamente callado. ¿Por qué guardó silencio? Lo contaré en un minuto, pero primero hablemos de usted. Si llegaron hasta este punto, hasta este minuto, hasta este segundo, por favor denle like. Está. Esto no es para ayudar al algoritmo, es un acto de resistencia. Cuanta más gente vea esto, menos serán los que se despierten el día en que un verdadero Shahed llegue a una escuela polaca y pregunten confundidos, ¿pero cómo pasó esto? ¿Y por qué nadie advirtió? Pues yo estoy advirtiendo y ustedes también advierten cuando le dan compartir, le dan like, escriben algún comentario y cosas así. Además, señores, suscríbanse al canal, suscríbanse también a la hoja de ruta hacia la libertad. Reenvíen este video a sus familiares en Polonia, en Lituania, en Alemania, en Israel, a sus amigos en Estados Unidos, a todos. El tema es demasiado serio como para ignorarlo. Y ahora, lo que me llevó a hacer este video, en realidad, ¿qué podría pasar después? ¿Y luego qué? Como decían en mi infancia, ¿sopa con gato? Hasta ahora no entiendo qué querían decir con eso. No soy adivino, soy analista. Y por favor no me expliquen qué es la sopa con gato, quiero seguir en la ignorancia. Eso es todo. Soy analista, veo las opciones y evalúo cuáles son realistas, cuáles son posibles y cosas así. Aquí está el primer escenario, el más aterrador, pero no el más probable. No el más probable, se llama pesadilla, la opción pesadilla. El siguiente vuelo de reconocimiento, o el siguiente ya no de reconocimiento, sino de ataque,
Un shahed con ojiva no cae en un campo con colza, sino en una escuela en Polonia. 20 niños, 20 o 120 niños o una guarnición militar polaca, 30 soldados. Polonia ahora, bajo el presidente Neveronsky, un nacionalista, no tonto, pragmático, pide oficialmente activar el artículo 5. 28 países de la OTAN están obligados a reunirse y, en general, están obligados a ir a la guerra. La probabilidad es baja, pero no es cero. Putin está probando precisamente la línea roja, el límite rojo. ¿Sí? ¿Dónde está realmente? Y no solo en el papel. El segundo escenario, el más probable. Entonces, el artículo 4 sanciones, discusión. ¡Qué cosa tan terrible! Polonia vuelve a exigir consultas según el artículo 4 como en septiembre. Bruselas produce una resolución, por supuesto con un gran sello. El Departamento de Estado hace una declaración, Scholz-Elmers hace una llamada, la guerra en Ucrania continúa. Los drones sobre Polonia se están convirtiendo en la nueva normalidad. Así como ahora se ha vuelto normal que en Letonia, 3 veces al mes, Scholz-Elmers encuentre restos. Esta es la famosa rana que arrojaron al agua hirviendo, ¿verdad? Cada incidente aislado es poca cosa. La suma de 2 años es una catástrofe. Aquí está. Escenario 3. Polonia actúa sola. El presidente Nawrocki es más duro que Tusk. Ya en septiembre de 2025, los militares polacos hablaban de una zona de amortiguamiento sobre Kaliningrado, es decir, de derribar todo lo que se acerque a la frontera desde Kaliningrado, de manera unilateral, sin coordinación con Bruselas, porque Polonia considera que su seguridad es más importante que mantener buenas relaciones con, y cosas por el estilo. Si Polonia se atreve a hacer esto, tendremos un conflicto aéreo directo entre Polonia y Rusia, no de la OTAN, sino polaco. Y ahí es donde todos los demás países de la OTAN estarán en la posición de o ayudar o esconderse detrás de sí, nosotros sí, pero ese es el escenario que temen pánicamente en Berlín. La cuarta opción. El despliegue permanente de F-35 estadounidenses en Polonia, en la frontera con Kaliningrado, es decir, en realidad, el regreso de todo lo que Obama retiró de Polonia, más el sistema antidrones israelí, quizá una cúpula de hierro hecha especialmente para Polonia. Los israelíes lo harán con gusto, como se dice, por un pago moderado. Ya había rumores sobre esas negociaciones desde 2024. Esa es una opción de fortalecimiento sin escalada. Kaliningrado poco a poco se está convirtiendo en el pedazo más aislado del territorio ruso en toda la historia. Ahora entonces el corredor de Suwałki, una franja estrecha de tierra entre Polonia, Letonia y Lituania, es la única ruta terrestre desde Bielorrusia a Kaliningrado, y de hecho se está cerrando para la logística militar rusa. El quinto escenario, el más, diría yo, insidioso. Putin usa esto en contra de Occidente. El Kremlin desarrolla la narrativa. Polonia derribó nuestro globo meteorológico civil. Polonia está preparando una provocación. La OTAN está agrediendo a Kaliningrado. Y atención, él mismo lanza un ataque contra territorio polaco. Lo declara como una respuesta al ataque. Dice que no fuimos nosotros quienes atacamos, que el artículo 5 no aplica, que es una respuesta a su agresión. Esto es absolutamente lógico, como se dice según la lógica del Kremlin. Propaganda de la máquina de propaganda, no es la primera vez. Primero provocan y luego naturalmente acusan a la víctima de todos los pecados. Y ahora lo más importante, algo que casi nadie relaciona, digamos, pero está sucediendo justo en estos días, justo ahora. Bueno, ¿por qué de repente? Eso significa que la orden vino del Kremlin. Sí, exportamos. Sí, sin ninguna opción. ¿Sí? Después de todo, esto no es Irán, donde los comandantes de campo deciden algo. Trump llega a Pekín el 13 de mayo para reunirse con Xi, no con Xi, sino con Xi para hablar, atención, ¿de qué van a hablar? Bueno, sobre Irán, sobre Taiwán y tienes razón, sobre Rusia. El objetivo de Trump es convencer a Xi de presionar a Putin para terminar la guerra en Ucrania. De nuevo, no es que Trump lo necesite tanto, ¿verdad? Bueno, simplemente Trump tiene planes mundiales, planetarios, y en esos planes no entran conflictos locales. Y en ese momento, ¿qué hace Putin? Lanza un dron, una misión de reconocimiento sobre Polonia, desde Kaliningrado sin duda, no entró por casualidad. No, todos entienden, no fue por casualidad. ¿Qué significa esto? Esto se llama así, es una señal, no se trata de Polonia. Xi Jinping, la señal es la siguiente.
Querido, sí, mira, yo puedo, yo lo hago. Trump dice, y yo lo hago. Si me presionas, haré menos. Y si no presionas, entonces haré tanto como quieras. ¿Quieres caos en Europa al lado de tu principal socio económico? ¡Vamos! Una partida de ajedrez. Empecé este video diciendo que esta noticia tal vez sea la más importante de esta semana. Ahora, espero que entiendan por qué. No se trata de un solo dron en el campo, esto es una prueba del artículo 5 de la OTAN. La señal para Xi de parte de Putin un día antes de la llegada de Trump, un cambio de doctrina respecto a los shahed aleatorios. Del teatro ucraniano a un reconocimiento dirigido del territorio de la alianza desde Kaliningrado. La última oportunidad de Occidente para reaccionar antes de que Moscú lance un ataque que ya tendrá víctimas. Bueno, suscríbanse, damas y caballeros, no lo olviden, denle like, compártanlo. A 3 personas, no a 5, a 3, a quienes realmente consideren inteligentes. Piensen, ¿quiénes son las personas más inteligentes de su lista? Y escriban en los comentarios una frase. ¿Cuál de estos 5 escenarios creen que está ocurriendo? Yo personalmente leo los comentarios, intento responder a los más interesantes. Ahora la hoja de ruta hacia la libertad, suscríbanse también, porque la próxima vez que un fragmento de dron caiga en un campo de colza, o bueno, no en un campo, o con colza, alguien debe estar al aire y decirles la verdad. A 20 kilómetros de Kaliningrado, 8 de mayo. En los últimos 2 minutos de este video, les voy a hablar de una sola civilización en toda la historia mundial, que tomó a ese mismo niño de 7 años, aplicó la misma fórmula antigua de la que les hablé y obtuvo un resultado completamente opuesto. No obtuvo un esclavo, ni un soldado, sino una persona versátil, talentosa y creativa. Y cada tirano se opone a esto. Por esto, y no solo por esto, la odiaban, porque solo ella sabía cómo vencer el sistema. Si apagas este video a la mitad, seguirás viviendo con un nieto robado. ¿Listo? Sí. La neurociencia moderna lo confirma. Hasta los 7 años, el cerebro de un niño es como una esponja sin filtro. La corteza prefrontal, creo que así se llama, ¿verdad? Espero haberlo dicho correctamente, lo traduje del inglés. Esa parte del cerebro que es responsable del pensamiento crítico, de las dudas, de preguntarse, oye, ¿esto es verdad? ¿Sí? Todavía no ha madurado para ese momento. Esa parte termina de madurar solo alrededor de los 20 a 25 años, ¿verdad? 25 en algunos casos. Y la estructura básica de la personalidad, eso que el niño va a considerar como suyo, como verdad, como norma para el resto de su vida, se forma hasta los 7 años. Y el pensamiento crítico se forma, bueno, en muchos casos a los 25 si es que llega a formarse, ¿verdad? Los biólogos llaman a esto impronta. Konrad Lorenz lo demostró. En los gansos, un gansito que ve a cualquier ser en movimiento en las primeras horas después de nacer, puede ser un ganso, una persona, una pelota atada a una cuerda. Sí, lo considerará su madre hasta la muerte. Claro, suena gracioso, pero también es trágico, especialmente cuando se trata de un niño humano. Hasta los 7 años puedes inculcar lo que sea. Después de los 7, solo discutes. Mamelucos, siglo XIII, El Cairo. Mamelucos. No sé exactamente cómo los llamaban ustedes. El sultán compraba niños, circasianos, turcos, eslavos, los separaba de sus familias y los convertía al Islam. 20 años de la preparación más dura y al final una guardia de élite, sin ayuda, sin madre, sin padre, sin lengua materna, leales solo al sultán personalmente. Los mamelucos gobernaron Egipto durante 267 años. Los mejores guerreros de su época nunca, ni una sola vez, traicionaron. Los genízaros, el Imperio Otomano, el mismo esquema. A la misma edad, los niños cristianos de los Balcanes eran arrebatados a sus padres, llevados a Estambul, convertidos al Islam y convertidos en la guardia personal del sultán. Durante 300 años la dinastía otomana se sostuvo gracias a estos niños. Esparta, por cierto. Sí, a la edad de 7 años el niño es separado de su familia. Para los 20 años ya es una máquina de matar. Hitlerjugend. ¿Ven cómo pasamos de Esparta a esto, verdad? 8 millones de niños. En el 45 morían con cartuchos en las calles de Berlín por una persona a la que nunca conocieron en persona. Los pioneros rojos de Mao. 6 años. Pañuelo rojo, juramento, el pequeño libro rojo.
20 años después, Jun, Wei, Bin y los demás golpeaban a sus propios maestros, denunciaban a sus padres, que Pavlik Morozov ni que nada. Enterraban vivos a sus padres. 13 millones murieron en la revolución cultural. Pol Pot de Camboya. Eso ni siquiera era una escuela terminada. Él la hizo explotar. Él creía que los adultos mayores de 25 años, esos mismos 25 años, estaban perdidos para la revolución. Bueno, su conciencia crítica ya estaba formada de alguna manera. Tomaba niños de las aldeas. A los 11 o 12 años, para los 14, ya custodiaban una prisión de torturas. A los 15 mataban a sus maestros con una asada. 1.700.000 muertos. Los verdugos eran niños. Khomeini. Irán. Años 80, guerra con Irak. El ayatolá envió... Cuando me enteré, simplemente me quedé en shock. Aproximadamente 100.000 niños basillíes cruzaron campos minados. Cada uno llevaba en el cuello una llave de plástico, la llave del paraíso, entregada personalmente por el imán. Los niños que morían estaban absolutamente seguros de que Alá los recibiría personalmente en las puertas. Hasta los 7 años les inculcaron una sola cosa: el martirio está por encima de la vida. La muerte es más valiosa ante los ojos de Alá que la vida. Tonterías de Aizkuruminilla. Escuchen con atención. Esta es una historia poco conocida, pero la más representativa. Niños de orfanatos. De la tutela. No de familias, fíjense, de orfanatos, donde el niño no tiene a nadie en absoluto. Los entrenaban desde los 3 o 4 años. Deporte, gimnasia, lealtad al partido. Crecían para ser la guardia personal de Ceausescu. Lo llamaban padre, papá. Todos lo llamaban así. Y en diciembre del 89, cuando toda Rumania se levantó, cuando la Securitate se movilizó, cuando los generales traicionaron, estos chicos huérfanos, o sea, papá, defendieron a Ceausescu hasta el final. Todos murieron. Le dispararon a su propio pueblo por un hombre al que ninguno de ellos eligió jamás, porque los entregaron antes de los 7 años y les hicieron creer que él era su papá. Un patrón, ¿ven? Épocas diferentes, religiones diferentes, ideologías diferentes, pero la edad es la misma. Y antes de que lleguemos a Putin, miren hacia donde la prensa oficial no quiere mirar. Gaza. Tecnogaza. Hamas. Edad. 3 o 4 años, jardín de niños. Fiesta de graduación. Un niño con uniforme militar completo. Lleva un cinturón suicida de juguete en el pecho. Recita un poema. Cuando crezca mataré a un judío. Los padres aplauden entusiasmados. Graban con el celular. Lo suben a TikTok. La maestra aplaude y sonríe de felicidad. Y el niño tiene 4 años. Para los 14 estará completamente listo. Y para los 20 irá a la frontera el 7 de octubre y hará lo que lo estuvieron preparando durante 16 años seguidos. Esto no es radicalización, es un examen final. Hezbollah, Líbano, la bandera del imam Mahdi, 60.000 niños uniforme. Entrenamiento de tiro antes de los 12 años, ISIS en los años del califato. Los llamaban los cachorros del califato, así los llamaban, 5 años. Entonces, 5 años a los 10, a los 3, a los niños que cumplían 4 o 5 años les daban cuchillos y les ponían a un prisionero de rodillas. Y le pedían, y le decían al niño que le cortara el cuello. Y el niño con entusiasmo, porque todos aplaudían y se alegraban, le cortaba el cuello a la persona. En vídeo. Y ahora mírenme a los ojos. Occidente paga por esto. Libros de texto en los que Israel no aparece en el mapa. Libros de texto en los que la yihad constituye el programa de ética. Por cierto, son sus impuestos estadounidenses y europeos. Esto se financia con el dinero que ustedes, señores, ganan y entregan a su gobierno. No pueden dejar de darlo. De todas formas se lo quitan. Lo entiendo. ¿Sí? Bien, y ahora, el día de hoy. 12 de mayo de 2026. Abro las noticias de la mañana y leo: Putin gastó $677 millones en la militarización de los escolares rusos. Drones, uniformes, cursos ideológicos desde primer grado, Yunarmia. 1.800.000 niños. Movimiento de derecha, 4.700.000. Retrato personal de Putin. Fundado el 18 de diciembre de 1922, el presidente del Consejo de Administración es Putin, personalmente. Ya adivinaste la edad de ingreso.
6 años. Desde septiembre de 1922, cada lunes en cada escuela rusa comienza con el izamiento de la bandera y la clase de conversaciones sobre lo importante. ¿Qué es lo importante? 45 minutos. 45 minutos en los que a un niño de 6 años le explican: Ucrania es un estado nazi. Ucrania es un estado nazi. Occidente sueña con destruir a Rusia, a ustedes, a nosotros, a todos, a sus padres. Quieren destruir a nuestro divino diente de león, Putin. Stalin era sabio, Gorbachev fue un traidor. Desde septiembre de este año 2026, un solo libro de texto, uno para todo el país. Reescrito por Medinsky, asistente de Putin. Reducen las horas de inglés. Agregan la cultura espiritual y moral de Rusia. Bien hecho. Y lo más aterrador, 600,000 niños ucranianos, quizá me equivoco en las cifras, niños robados de los territorios ocupados ya han sido arrastrados a la Yunarmia y al movimiento de los primeros. Les cambian los apellidos, les cambian los pasaportes, a sus madres les dicen que murieron. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin por esto, por el robo de niños. Mamelucos, genízaros, huérfanos de Ceausescu, niños de Putin, la misma edad, el mismo método, ¿el objetivo? La misma, exactamente el mismo objetivo. Eso es. Si llegaste hasta este momento, dale like, por favor, suscríbete. No es una reverencia al algoritmo de YouTube. Cuanta más gente vea este video, menos padres y abuelas habrá que entreguen a su hijo al sistema por ignorancia. Al menos sabrán que hay algo que pueden hacer, o buscarán en internet para averiguar qué hacer. Escriban en los comentarios qué hicieron con sus padres, si lo saben. ¿Había octubristas en su familia? Yo fui octubrista. Llegué a casa, abrí mi abrigo, ahí estaba la estrella octubrista. Y una vez en mi vida mi abuelo me gritó: lárgate de mi vista, lloré tanto. Bueno, está bien. ¿A quién fusilaron? ¿A quién deportaron en tu familia? ¿Quién se quedó callado? La memoria es lo único que tenemos. Hay que transmitirla, hay que compartirla. Especialmente con los niños, y ahora va a ser muy doloroso, porque ustedes están sentados pensando: bueno, eso es cosa de ellos, de Putin, de Hamas, de Kim en Corea, pero nosotros estamos en el libre occidente. Durante el gobierno de Obama, el Ministerio Federal de Educación obligó a todos los estados a unificar el programa educativo, unificación, algo que Estados Unidos nunca había conocido. ¿Creen que por qué después Trump y los republicanos intentaron destruir y tirar a la basura el Ministerio de Educación para que algo así nunca volviera a pasar? Con Biden, el Consejo Escolar del Condado de Loudoun, Virginia, oculta a los padres que su hija de 14 años está haciendo una transición social a ser un niño. La maestra lo sabe, el psicólogo lo sabe, el trabajador social lo sabe. Los únicos que no lo saben son los padres. Y por orden de arriba no tenían derecho a informarles. ¿Quién decidió que no tenía derecho? El Estado. ¿Quién se interpuso entre la madre y la hija? El Estado. En 1921, la Asociación Nacional de Consejos Escolares de Estados Unidos envió una carta al Departamento de Justicia en la que llamó terroristas internos a los padres que protestaban en las reuniones escolares. El ministro de Justicia, Merrick Garland, firmó una directiva para que el FBI vigilara. La carta fue retirada, no hay directiva. Siguieron vigilando. Es decir, a las personas les aparecían expedientes en algún lugar, donde no podían revisar ni eliminar a estos, donde estaba escrito que eran terroristas. Proyecto 1619, artículo del New York Times. Anunciaron que la verdadera fecha de la fundación de América no es 1776, cuando los padres fundadores firmaron la Declaración de Independencia, por supuesto, la Declaración, sino 1619, cuando los primeros esclavos africanos fueron llevados a Virginia. Es decir, ese es el comienzo de América. Pero en los 4 años de Biden se convirtió en un programa educativo en miles de distritos escolares. Tu nieto de 5º grado aprende que Washington era racista y que Lincoln no era lo suficientemente radical. El cierre de escuelas durante el COVID, ¿cuánto tiempo fue? Prácticamente 1 año y medio o 2. Eso causó el mayor retroceso académico en la historia de los niños estadounidenses, según Maher. Lo peor fue para los más pobres, y eso no lo hizo Putin.
No fue jamás. Ni siquiera fue Hezbollah. Lo hicieron. Lo hicieron los sindicatos de maestros estadounidenses en alianza con la administración de Biden. Olvídate de Biden, el Partido Demócrata. No es la juventud hitleriana. Un padre estadounidense puede transferir a su hijo a una escuela privada. Puede optar por la educación en casa. Puede votar y cambiar al gobierno. Eso es exactamente lo que hicieron los estadounidenses en 1924. Les estamos agradecidos por eso. Pero la orientación de este movimiento es la misma. La edad de aplicación es la misma. 6. Bueno, como mucho, 7 años. El principio es el mismo. El Estado se presenta, como una pared entre los padres y los hijos. Y si no lo ven, señores, entonces, disculpen, ya están condicionados internamente. De ninguna manera quiero decir nada malo. Simplemente abran los ojos. Y ahora, lo que prometí al principio. Atención, hace 3000 años, en una pequeña tribu en la costa oriental del mar Mediterráneo, ocurrió algo que no se repitió en ningún otro lugar ni en ningún otro momento de la historia mundial. Esta tribu comenzó a llevar a sus hijos, justo a esa edad, de 2 a 6 años, y empezó a hacer con ellos lo que ningún otro pueblo había hecho jamás. A ellos, a los niños, dejaron de darles respuestas. Empezaron a plantearles preguntas, empezaron a enseñarles a hacer preguntas. Estoy hablando de los judíos, estoy hablando del Talmud, naturalmente. Abre cualquier página del Talmud. ¿Qué ves ahí? ¿Qué es un catecismo? No. No es la verdad suprema. Verás una discusión. La escuela de Hillel discute con la escuela de Shammai. La discusión está registrada. Ambas opiniones se han conservado. En una página, al lado, un estudiante de 567 años escucha cómo los adultos discuten y le enseñan. Ten tu propia opinión. Forma tu propia opinión. Objeta. Averigua. Da un ejemplo. Pregunta. ¿Y qué tal si no se volvía más fácil vivir? El rabino Hillel dijo, no le hagas a tu prójimo lo que te es odioso. Esa es toda la Torá. Lo demás son solo comentarios. Ve y aprende. No vayas a obedecer. Ve y marcha. No. No vayas a delatar a tu padre. Ve y estudia. Tiene la misma edad que Putin. Inteligencia, oído, Meni, 6, 7, 5, 4. El método es completamente opuesto. No dar la respuesta, sino enseñar a hacer la pregunta. Y mira el resultado. El 0.2% de la población del planeta son judíos. ¿What? 22%. 22% de los premios Nobel. Sé que en ciencia es alrededor del 30%. Y en total, la verdad, no lo sé. Los ganadores del premio Nobel. En ciencia, alrededor del 30% son judíos. Israel, un país más pequeño que el estado de Nueva Jersey, rodeado de millones de enemigos, bajo constante fuego de cohetes, registra más patentes per cápita que cualquier otro país en el mundo. Tiene más startups per cápita que los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Jeans. Conozco personalmente a un judío que emigró de la URSS que bajo el régimen soviético tenía miedo de decir una palabra, y 10 años después, en Boston, ganó el premio Nobel. Los genes son los mismos, pero por alguna razón allá sí y aquí no. Sí, la libertad es diferente. Y lo principal es que empezó a funcionar una antigua programación, una mentalidad muy antigua. Allá había que tener miedo de hacer preguntas. Y aquí puedes hacer todas las preguntas que quieras. Puedes dudar todo lo que quieras. Puedes no estar de acuerdo todo lo que quieras. Es tu asunto. Puede que nadie te escuche. Eso es otra cosa. Pero puedes no estar de acuerdo todo lo que quieras. Cada tirano en la historia lo sabía. Por eso mismo, cada tirano en la historia odiaba a este pueblo. Judíos, Hitler, Stalin, Khomeini, Hamas, los profesores progresistas estadounidenses modernos, explicando a los estudiantes de primer año que Israel es un imperio. Y todos ellos tienen la misma raíz. Porque el método judío de crianza de los niños hasta los 7 años es la única vacuna comprobada en la historia contra su método. No sé cómo llamarlo con más precisión. Aplastar a un pueblo que enseña a sus niños pequeños a hacer preguntas es la única manera para que un tirano sobreviva hasta la segunda generación. Por eso lo intentan.
durante 3000 años seguidos y llevan 3000 años perdiendo. Escúchenme con atención. El último minuto, lo prometo. Tú, yo, todos los que están viendo esto tienen un niño, un nieto, un hijo, un sobrino, el hijo del vecino, pequeño, menor de 7 años, con el rostro abierto y la mente abierta. El reloj avanza. Cada día que no inviertes en él, alguien más lo hace. Las conversaciones sobre temas importantes lo moldean, las caricaturas lo moldean, la enfermera escolar de Virginia, que les oculta la transición social, lo moldea. El algoritmo de TikTok escrito en Pekín lo moldea desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, todos los días. Cada santo día. Y solo tú, todavía es pequeño, la escuela se encargará, la escuela se encargará, la escuela se encargará. Andrew Gallams, astrofísico fundador de la ciencia de la voluntad. Un hombre cuyo nombre escucharás muchas veces en este canal. Lo formuló así: el Estado no crea nada. Solo los individuos crean. El Estado puede proteger las condiciones en las que el individuo crea o puede destruirlas. Cualquier régimen que le quite un niño a su familia antes de los 7 años, el editor eligió destruirlas. Existe una sociedad basada en la regla de oro. Eso es en realidad lo que proponemos. Una sociedad en la que un niño menor de 7 años recibe no a Kid Heisis, sino a Hillel. No hagas al prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. 8 palabras. Ve y aprende. 3 palabras. 11 palabras frente a su hijo. Antes de los 7 años y el tirano pierde el país. Para siempre. Señores, suscríbanse a este canal y suscríbanse a la hoja de ruta hacia la libertad. Reenvíen este video a cada madre y a cada padre, a cada abuela, a cada abuelo, que conozcan. A cada uno y a cada una, y si es posible hoy mismo, porque ese mismo Hillel, un hombre brillantísimo, lamentablemente, queda muy poco de él. Lograba decir una frase y cerrar el tema de inmediato. Dijo lo siguiente: si no soy yo, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Lo mismo va para ustedes. Si no son ustedes, entonces ¿quién? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Pásenlo. Porque ustedes tienen una elección. O ustedes le enseñan a ese niño, o alguien más lo hará. No hay una tercera opción. Señores, si prestan atención, detrás de mí hay libros. Es el Talmud babilónico. Por supuesto, lo más impresionante es leerlo en el original, o al menos en una traducción. Pero no todos pueden hacerlo. No todos tienen tiempo, no todos tienen paciencia, no todos tendrán la oportunidad. Pero todos, cada uno de ustedes, tiene la oportunidad de enseñar a un niño a hacer preguntas. Y eso, creo, es lo más importante. Eso es lo que pueden darles a quienes les importan. La habilidad de hacer preguntas. El interés por hacer preguntas. La necesidad de hacer preguntas. Haz de tu hijo una especie de ametralladora de preguntas. Eso es todo. Hasta la próxima. Adiós.